Sin duda, para un historiador debe ser extraordinario llegar a este momento culminante en el cual presentan el producto de un trabajo muy intenso de investigación. Jorge Ortiz Sotelo nos está presentando un libro que creo yo nos permite dos cosas fundamentales. Primero, entender la dimensión humana de la gente que participó en esa épica jornada de la batalla de Miraflores. Y segundo, la posibilidad que a partir de ello podamos aprender algo más. Esa batalla muy lejana en el tiempo sigue dándonos enseñanzas. Seguramente hoy, a 2 o 3 días después del fallo histórico que nos permite recuperar un espacio marítimo que no tenía por qué estar en manos del país del sur, es un momento adecuado para presentar una obra de esta naturaleza. Jorge Ortiz es un historiador muy prolijo, ha publicado muchas obras. Hace poco tuve suerte de acompañarlo también presentando una obra que tenía mucho que ver con el evento reciente del fallo de La Haya, un trabajo conjunto o combinado con pares chilenos. Creo que hace un enorme esfuerzo para brindarnos un poco de apoyo a esa memoria nacional, mostrando hechos del pasado que son realmente importantes en la forja de nuestra identidad. Para un historiador debe ser también muy importante poder encontrar un parte de guerra. Un parte de guerra, si bien es cierto, puede ser una especie de mosaico con muchas piezas, quizá algunas dispersas, pero le permite a un historiador como Jorge integrarlas y hacer un mapa más completo de cómo fue la batalla de Miraflores. Era una batalla que, si quisiéramos darle un nombre, podríamos llamarle algo como la crónica de una muerte anunciada. Porque si la defensa inicial en Chorrillos, con las alturas que tenemos en Chorrillos, toda esa línea de elevaciones que para una defensa son propicias, y no tuvo éxito, luego de 2 o 3 días la defensa en una parte llana como era Miraflores, como es Miraflores, y con las tropas desgastadas, y con la inferioridad numérica, y con la inferioridad de equipo y de municiones, era muy difícil poder pensar en una victoria. Además, la victoria se consigue con acciones ofensivas, no con acciones defensivas. Nos cuenta Jorge de que la defensa estaba bien estructurada estratégicamente, claro que sí, era lo que se podía hacer en el momento. Pero que tuvo fallas en la ejecución también es cierto, por la intromisión del dictador de turno en las acciones militares propias. Digo dictador de turno porque en esas décadas post-independencia nuestro país fue presa de dictadura de todo tipo, de caudillos buscando protagonismo y que nunca pensaron en el país como un todo. Nos debilitamos al extremo de que cuando llegó la necesidad de hacer frente a una contingencia, no teníamos ni fuerzas, no teníamos ni equipos, no teníamos estructuras y lo peor, no teníamos un liderazgo que esté a la altura de las circunstancias. En Miraflores hubo una defensa de un frente muy amplio, empleando lo que se podía en la época, que eran los reductos, en algunos sitios como una especie de trincheras, pero no todo fue defensa. Como bien lo dice la doctrina, la defensa en sí combina acciones defensivas y también pequeñas acciones ofensivas limitadas. Y según nos cuenta Jorge en el libro, hubieron hechos desgarradores, hechos conmovedores también, de coraje, de heroísmo, de gente aguerrida que no quería la derrota, pero era muy difícil. Hicieron todo lo que podían hacer humanamente. Por eso yo digo, es importante porque hoy, después de tanto tiempo, podemos hacer un esfuerzo mental para entender la dimensión humana de esos luchadores, de esa gente que sabía que iba a perder, pero sabía también que tenía el deber moral de enfrentar, de poner el pecho por la patria y de morir por la patria. Niños, artesanos, gente de todas las clases sociales comprometidas con el país, pusieron el pecho ahí a sabiendas que lo que se venía era la muerte o era la toma de la capital. Conversaba con Jorge y son casos excepcionales
en lo que producto de una guerra cae la capital de un país. No hay un recuento histórico de Buenos Aires, de Montevideo, de Brasilia, de Caracas, de Colombia, de Bogotá, de Quito, que haya caído en una guerra con un país vecino donde la capital caiga. La capital tiene una simbología emblemática muy importante. Es la sede del poder de un país. Es el cerebro de toda la república. Y la caída de Lima fue, la verdad, catastrófica y con secuelas psicológicas que hasta hace muy poco tiempo todavía no podemos superarlas. Es que cayó la capital del país. Y eso no fue poca cosa. Además de los miles de muertos que quedaron en el camino desde Pisagua, desde Arica, del Alto de la Alianza, de toda la Tarapacá y muchas otras jornadas épicas, además de todas las muertes, fue la toma de la capital la que quizá nos hirió más profundamente en el orgullo nacional, y que quizá también ese hecho es que hasta ahora no permite la cicatrización de algunas heridas, que sabemos que tenemos que vencerlas, pero que están ahí presentes, porque fue la toma de la capital y toda la cantidad de gente que tuvo que morir, incluyendo mujeres, ancianos y niños, más las jornadas en la Breña. Entonces, esa es la importancia de la historia, la importancia del historiador que nos presente hechos como estos, lo que mantienen viva la memoria y desde luego deben permitirnos aprender. El general Pedro Silva, que es a quien menciona Jorge al inicio de la historia, fue el jefe, o fue uno de los tantos comandantes que tuvo la defensa en Miraflores. Peleó hasta el último y luego marchó a la cordillera para organizar la resistencia junto a Cáceres y junto a otro comandante más. Él muere finalmente en Huamachuco, pero para llegar a Huamachuco tuvo que haber pasado por todas las jornadas gloriosas que tuvo Cáceres en el centro, pero que no fueron suficientes. Concepción, Pucará, Marcavalle, Iscuchaca, Comas y tantos otros momentos donde tuvo que enfrentarse siempre contra la adversidad, siempre contra un enemigo superior, siempre con armas rudimentarias contra armas superiores, siempre, reitero, en adversidad. Pero este general, que nos deja como legado ese parte de guerra, nunca sucumbió. Y él es solamente uno de los que nos puede dar ejemplo de cómo tiene que lucharse cuando se trata de la patria. Toda esa resistencia, lamentablemente, quedó en nada, porque nos dividimos. Nos dividimos, Iglesia por el norte, Cáceres por el centro, y por ahí algún político oportunista viendo quién podía tener más protagonismo para alinearse con ellos, porque lo que querían al final era la toma del poder. Esa historia trágica de la falta de liderazgo, que es la causante de muchas de nuestras desgracias en el país, que no es lo mismo pues caudillismo que de liderazgo. En la campaña misma, donde hubo intromisión clara de la parte política de la estrategia militar, se suponía que el desembarco podía ser en Ancón. No había un trabajo de inteligencia, obviamente. Yo digo, se pensaba que podía ser en Ancón porque el patrón de comportamiento de las tropas invasoras fue más o menos igual. El desembarco en Pisagua fue al norte para luego marchar al sur. El desembarco en Nilo y alrededores fue al norte de Tacna para luego marchar al sur. Y quizá por ese patrón se pensó que podían desembarcar en el norte, entonces distrajimos parte importante de las reservas, colocándolos lejos de la zona importante por defender. Y eso nos debilitó más. Era un frente muy amplio, no había una defensa en profundidad, que significa poner un escalón, un segundo escalón, un tercer escalón que permita la resistencia. Entonces todo ello conducía pues inexorablemente a una derrota y a la toma de la capital. Como parte final de mis reflexiones, quisiera mencionar que fuimos víctimas una vez más de una improvisación total a nivel del Estado, total. No teníamos fuerzas de tierra equipadas y entrenadas, sin embargo teníamos un pacto de defensa mutua con Bolivia y que teníamos que honrarlo. Entramos a defender a Bolivia y quedamos enganchados en la guerra y Bolivia retiró el cuerpo.
y pagamos las consecuencias perdiendo ahí y Tarapacá y casi perdemos Tacna. Firmamos un acuerdo del año 1883 que no se implementó por décadas. En Lima se celebraba la firma del tratado del 83 porque se retiraban las tropas chilenas, pero Arica y Tarapacá, Tacna, Arica y Tarapacá no celebraban igual que nosotros, y algo de eso sucede hoy en día. Hemos recuperado 50.000 kilómetros de mar y de alguna forma, no del todo, en la capital y en otros sitios estamos contentos por ello, porque el mar de Grao se restituye en parte, pero en Tacna no están tan contentos como estamos en otros sitios. El mismo síndrome de 1883. Por ello la importancia de que el Estado hoy día acuda urgentemente y busque mecanismos de compensación para con Tacna, que no pase lo que pasó del 83 al 29 y de ahí en adelante Tacna la heroica, Tacna la cautiva, pero el Estado nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Y Tacna tiene una importancia vital. Tacna junto a Puno y a Moquegua y Madre de Dios son departamentos que tienen una importancia geopolítica notable. Son los departamentos que limitan con Chile, con Bolivia y con Brasil. Entonces, ¿cómo no dar importancia a la macrorregión sur? Hay que dársela. Quizás tengamos que ponerle un canon a ese mar, a esos 50.000 kilómetros, un canon de la pesca que pueda ir para Tacna, quizá hacer el Puerto Grao que tanto aspiran en Morro Sama, hacer la carretera hacia Bolivia, buscar otras formas de solución, pero no quedarnos con el síndrome del 83 en que todos celebran menos Tacna. Tacna es donde empieza la patria y creo que si algo tenemos que aprender de la historia es a no olvidarnos nunca más de Tacna. Felicitaciones, Jorge, creo que es una gran obra y no quisiera tocar más detalles del libro porque creo que todos merecemos tenerlo para poder leerlo en detalle. Muchas gracias.